Dale un fuerte aplauso al Señor. Una noche celestial, gloriosa. Decimos amén al Señor. Tome su asiento. Que el Señor bendiga grande y poderosamente su vida. Cada uno de los hermanos que están conectados a través de las redes. Y bueno, Dios bendiga a los valientes, esforzados que han venido en este primer día del año para presentar sus vidas como primicia delante del Señor. Y a pesar de que es feriado y de las inclemencias del tiempo, hoy pueden estar en este lugar para poder recibir una palabra del cielo. Amén. Usted sabe que justificaciones vamos a tener a cientas para tratar de nosotros decir por tal o cual motivo estamos, no estamos, hacemos o deshacemos, ¿no? Pero yo creo que cuando uno quiere ser bendecido, se abraza fuertemente de aquel que lo puede bendecir. Jacob dijo al ángel del Señor: no te voy a soltar hasta que no me bendigas, ¿no? Y qué bueno es tener esa actitud. Necesitamos la bendición del Señor. La verdad que hoy hemos pasado un momento muy lindo en la presencia del Señor, buscando. Anoche también con la familia disfrutamos un tiempo muy hermoso. Y yo creo que cuando comenzamos un nuevo año, a usted no le gusta que le pasen las mismas cosas, ¿no? Usted dice: yo quiero vivir un tiempo distinto, diferente. Quiero seguir avanzando. No sé, usted vio que normalmente los que ya estamos a punto de cumplir 50 es como que uno dice: nos quedamos quietos, ya estamos hechos. Y sabe que a mí no me pasa eso. Yo tengo ganas de seguir creciendo. Entonces, haciendo referencia un poco a eso, yo quiero enseñarle en este día. Dios nos ha hablado a través del profeta Ponce, a través del apóstol Sara, mi apóstol, y a través de la profeta que vino, ayúdame con el nombre, Gabriela Córdoba. A través de Gabriela Córdoba nos habló puntualmente de lo que es la expansión, el crecimiento, la multiplicación. Dios nos habló de milagros, algo que nosotros creo que en el último semestre del 2022 comenzamos a clamar muy puntualmente. Si bien en esta casa nosotros hemos visto desde que comenzamos, y aún cuando yo era predicador itinerante, hemos visto milagros, pero creo que en los últimos 6 meses del año 2022 hemos clamado muy firmemente para que ningún hombre se escape, sino que sea un Dios visible en medio de nosotros, a pesar de que es un Dios invisible, que se pueda manifestar y traer milagros, ¿no? Porque el hombre no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando hay una evidencia de milagros es porque hay un Dios presente. Entonces, cada una de esas cosas Dios nos ha estado hablando y nos ha estado ministrando. Creo que ahora en el 2023 uno se tiene que hacer una pregunta: es cómo conquistamos todo lo que Dios nos ha estado hablando, ¿no? A mí me interesa, no sé usted, pero yo estoy muy interesado en que Dios cumpla todo lo que me habló. Entonces, qué mejor que ir al consejo de la palabra de Dios. Yo siempre, hermanos queridos, dije: si yo quiero aprender de alguien o quiero alcanzar algo que todavía no transité, que todavía no caminé, que todavía no sé, yo tengo que ir a alguien que lo ha pasado, porque se me va a facilitar se me va a hacer más fácil las cosas. Entonces, qué bueno es tener esa capacidad de dejarse enseñar y decir: bueno, hay alguien que ya transitó, hay alguien que ya me enseñó, y hay alguien que me puede conducir. Veo que a nosotros nos ha pasado que cuando Brenda se enfermaba salíamos corriendo al médico y parecía que era algo trágico para nosotros, y cuando llegábamos al pediatra decía: no es nada. Y nosotros nos habíamos preocupado, pero terriblemente, si no es nada. Ya cuando tuvimos a Benjamín, ya las cosas eran diferentes. ¿Por qué? Porque teníamos conocimiento. De hecho, muchos de los médicos que han llegado a atender a Brenda, lo primero que nos decían, ¿saben qué era? Son primerizos, ¿no? Por la preocupación que uno tenía. Es el primer hijo que tiene, ¿no? Sí, quédense tranquilo. No es nada, no es nada. Claro,
uno se hace una pregunta. En el caso de mi mamá, tuvo 16 hermanos, o ellos eran 16. Se criaban unos a otros a medida que iban naciendo, iban creciendo. Y uno se hace esta pregunta, eran casi 20 personas en la mesa. Y todos comían. Y a todos se los vestía. A veces uno tiene uno o dos y se preocupa porque viene el segundo o el tercero. Y dice, ¿cómo va a ser? Si ellos pudieron, usted también va a poder. ¿No? Uno tiene que aprender. Digan conmigo, me tengo que dejar enseñar. Ahora, a la luz de la Sagrada Escritura, a mí me pasa hoy cuando tengo que enseñarle a una persona y lo primero que trato es de que se aquiete, que entienda, que razone, que se deje conducir por un camino que ya uno ha transitado y se ha equivocado bastante. Entonces uno le dice, mira, para crecer esto es lo correcto, para poder conquistar aquello esto es lo correcto. Pero independientemente del camino que nosotros podamos conducir a las personas, hay un camino que es el celestial, glorioso, que es a través de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña cómo Dios nos enseña a nosotros cómo llegar a todo lo que el Señor nos habló por boca de profetas. Y hoy puntualmente le quiero hablar de dos cosas importantes, que es el crecimiento, la expansión, y también vamos a añadir un poquitito la bendición financiera. El libro de Génesis 1:28 dice en la Sagrada Escritura: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Parafraseando un poco el contexto de esta palabra, la Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre en la imagen y semejanza de Él. Entonces el principio de poder dar cumplimiento a la palabra es entender eso, es entender de que yo soy igual a Dios. Digan conmigo, soy hijo de Dios. Ese es el principio, entender. Él me hizo a su imagen y semejanza, y la Biblia enseña de que Él no perdió ninguna batalla, Él las ganó todas. Entonces, si yo entiendo que vengo del origen de Dios, que soy hijo de Dios, yo camino bajo la bendición de aquel que me constituyó como hijo en esta tierra. Entonces Dios lo que me impulsa es a soltar una palabra, y la palabra que el Señor me suelta lo que provoca es crear una responsabilidad. Ese principio de responsabilidad que Dios suelta es que yo no me puedo quedar quieto, estancado, detenido o frenado. Yo tengo que tomar la palabra que Dios me suelta y entender que al ser una persona bendita hay 5 cosas que se van a manifestar sobre mi vida. Esas 5 cosas es que Dios me envía a fructificar, a multiplicar, a llenar la tierra, a sojuzgarla y a enseñorearme. Es decir, Dios, para resumirlo, dio autoridad, poder y dominio sobre los 3 primeros principios, que es, hermanos queridos, la fructificación, la multiplicación. Y podemos decir que llenar la tierra significa, hermano, expandirse en la misma y tomar autoridad a través del sojuzgar y a través de enseñorear. Significa que si yo traigo un crecimiento, una expansión y empiezo a llenar la cuestión de lo que Dios me dice, si yo no tengo autoridad, hermano, nunca tendré dominio. Entonces, el principio de lo que Dios nos ha soltado a nosotros como iglesia de Cristo, que año 2023 nos decía la profeta que vendría un tiempo de crecimiento. ¿Cuántos recibieron esa palabra? Entonces, el principio de ese crecimiento es tomar lo que dice, no solamente el profeta, sino lo que dice la Biblia. Yo nací para crecer. Digan conmigo, yo nací para crecer. Entonces, yo nací para crecer. Hay algo que yo tengo que hacer. Me tengo que multiplicar, tengo que expanderme, tengo que crecer, me tengo que desarrollar, pero sobre todas las cosas tengo que tener autoridad. Digan conmigo, autoridad. Siempre digo que lo que usted no domina, lo termina dominando. Lo que usted no domina o lo que usted no tiene autoridad, lo terminará dominando. Por eso es que, hermano, cuando hablamos de finanzas le decimos, si usted, hermano, tiene avaricia, codicia, está en el mundo de la estafa, del engaño, de la mentira, en el ámbito financiero, etcétera, etcétera, terminará dominándolo la situación, porque usted perderá autoridad espiritual.
Pero si usted camina bajo los principios de Dios en lo que se refiere a la autoridad financiera, usted tendrá autoridad, no solamente para expandirse, para crecer, sino que tendrá autoridad sobre la misma. Por eso es que hay gente que pasan los años y usted lo ve exactamente igual. Hay otros tantos que crecen, tienen picos de crecimiento y luego descienden nuevamente. Tienen picos de crecimiento y descienden nuevamente. Y cuando usted ve que los años pasan, los resultados son exactamente lo mismo. Están exactamente igual. Entonces, ese principio Dios lo aplica en la iglesia, es cuando valora uno lo que el Señor dice, que yo tengo que hacer algo para poder crecer en lo que Dios me mandó, que es la expansión. El libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 12, la Sagrada Escritura nos enseña que el pueblo de Israel estaba oprimido por Faraón y por los egipcios, y dice que estaban en una dura servidumbre, pero la Biblia dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Usted quiere provocar temor sobre su enemigo, no pare de crecer. Voy a volver a repetirlo. Usted quiere provocar temor a sus enemigos, no pare de crecer. Toda persona que se estanca, hermanos, porque el enemigo ha comenzado a ponerle obstáculos por delante, o de repente el enemigo le está ganando en esa batalla. Entonces usted va a notar que aunque ellos estaban esclavos, seguían creciendo, y el crecimiento que ellos tenían les provocaba miedo al pueblo de los egipcios, y eso hacía que inclusive el clamor subiera delante de Dios y Dios más tarde trayera libertad. Entonces, hermanos, el crecimiento no se trata de una cuestión de que el enemigo se te pone por delante, porque cuando usted determina en su corazón entender el principio de Génesis, de que Dios me mandó, digan conmigo, Dios me envió. Digan conmigo, Dios me mandó. Cuando yo entiendo eso y le hago caso, y soy responsable y digo, papá Dios, yo quiero recibir, Señor, esto que vos me dijiste a mí. Cuando Dios te manda, hermano, y tú le prestas atención, y por más que estés en una guerra con tu adversario va a tener miedo. ¿Por qué? Porque estás creyendo y estás creciendo en aquello que Dios te dijo que tiene que suceder sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Es decir, hermano, el pueblo de Dios no paraba de crecer, el pueblo de Dios se seguía expandiendo. Entonces MAPRI se tiene que seguir expandiendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, el enemigo se levanta y hace guerra, y nos trabajan y se levantan en contra de nosotros y quieren humillar la identidad espiritual, pero sepa, hermano querido, que lo está haciendo porque sabe que usted está creciendo en el nombre de bendito de Jesús. El enemigo quiere tratar de avergonzarlo, pero no lo va a poder hacer, hermano, porque usted no para de crecer en el nombre bendito de Jesús. Tienes que seguir avanzando y tienes que seguir creciendo, porque es un mandato de Dios. Génesis 26:12 dice la Biblia que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hatos de ovejas, hatos de vaca, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que Abraham había abierto, dice, los criados de Abraham su padre, en sus días los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. El libro de Génesis 26:17 dice, e Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar, que habitó allí. Hermanos, Isaac estaba en una tierra por mandato de Dios. En esa tierra por mandato de Dios, cuando él entendió que Dios lo iba a bendecir. Usted tiene que entender que usted puede ser extranjero, puede estar en una ciudad prestada, pero cuando Dios le manda a que usted haga algo, hágalo, porque en ese lugar usted va a recibir bendición de Dios. Dios le dijo, vas a habitar como forastero, pero en esa tierra yo te voy a bendecir. Y el hombre cuando siembra dice que cosecha al 100 por 1. ¿Qué es lo que sucede? Dice que los hombres de aquel lugar le tuvieron envidia. Hermano, usted tiene que entender que todo crecimiento va a provocar envidia. Y usted sabe que la envidia lo que busca es la descalificación.
La envidia provoca rechazo. La envidia provoca, porque la persona, ¿por qué te envidia? Porque quiere tener lo que vos tenés y como no lo tiene, intentará rechazarte, denigrarte, inclusive hasta intentará desvalorizar aquello que Dios te entregó. Entonces tienes que estar preparado. ¿Cuántos quieren crecer? Entonces cuando te envidien, cuando te rechacen, cuando hablen mal de vos, cuando, hermano, no valoren lo que vos estás haciendo, sepa que ya Dios le habló. Sepa que Dios ya le dijo: hermanos, el crecimiento trae envidia, el crecimiento trae rechazo. Abimelech, el mismo rey de los filisteos, le terminó diciendo: apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso que nosotros. No solamente, hermano, te envidiarán, sino que te provocará el rechazo. No podrán estar cerca tuyo. ¿Me va siguiendo? El crecimiento, hermano, se paga con un alto precio. A veces las personas que menos te imaginas son las personas que más te van a dañar para tratar de impedir tu crecimiento. Yo he aprendido a tomar un antídoto muy importante frente a la envidia y al rechazo. Y el antídoto que yo tomo frente a la envidia y el rechazo, hermano, es orar para que ellos vivan muchos años y sigan viendo cuánto Dios me bendice. ¿Es verdad? Y trato de no prestarle atención, porque si le presto atención invierto mal mi tiempo. Entonces, ¿en qué invierto mi tiempo? En seguir creciendo. Entonces, hermanos queridos, tenemos que entender que todo crecimiento provocará envidia. Sepa que la iglesia va a crecer mucho en este año, vamos a crecer en todas las áreas, vamos a crecer numéricamente, las células van a crecer, hermanos. Por eso es que el segundo pasaje bíblico también habla de crecimiento, habla de responsabilidad, habla de compromiso, pero también habla de la importancia de nosotros seguir un patrón de conducta en base a la Sagrada Escritura. Josué capítulo 1, versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, escuche bien por favor, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, nuevamente aparece acá en escena el punto del crecimiento, de la expansión, del posicionamiento y de recibir la herencia. Pero en cada una de estas situaciones, Dios lo que dice: tenés que ser esforzado y tenés que ser valiente. Pero el principio es levantarse para ir a tomar aquello que Dios ha hablado. Es decir, Dios me habla, yo me muevo, y saber que cuando yo me muevo a conquistar aquello que Dios me dijo, demanda esfuerzo y demanda valentía. Pero para que yo no caiga en la equivocación o no cometa la equivocación de poner bajo mi esfuerzo y mi mentalidad o mi pensamiento, la Biblia me enseña que yo tengo que guardar, ¿qué cosa? La palabra. Porque hay gente, hermano, que prospera
a través del engaño. Hay gente que prospera a través de la estafa. Hay gente que prospera a través del robo. Que obviamente todos los que conocemos un poquitito de años de la vida saben que eso termina mal. Pero cuando uno va a la Biblia, lo que Dios nos enseña, que el crecimiento, la expansión, el desarrollo y la conquista siempre tiene un principio para poder hacer las cosas bien, que es el ser esforzado, el ser valiente, pero también es guardar la palabra del Señor. Es decir, Dios te va a mostrar el camino de cómo te tienes que conducir, de cómo tiene que ser tu carácter, de cómo tiene que ser tu manera de pensar, de cómo tiene que ser tu manera de conducirse. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, hermanos queridos, toda expansión y todo crecimiento conllevará a que cada uno de nosotros tengamos la responsabilidad también de guardar la palabra del Señor. ¿Me dice amén a eso? Porque si uno lo pone a liderar a usted porque la gente está viniendo y usted tiene todas las características de un líder, ¿en qué sentido? Que usted es cabeza, de que usted, hermano, tiene la capacidad de la planificación y demás. Pero si usted, hermano, no tiene el carácter santo de guardar la palabra, la gente la vamos a lastimar, y por más que estemos creciendo, por un lado va a entrar el crecimiento y por otro lado se va a ir la gente. Por un lado vendrá la economía y por otro lado se va a disipar. Entonces tenemos que entender, para que podamos ser prosperados en todas las cosas, digan conmigo, en todas las cosas, dice la Biblia, y que todo te vaya bien, hay un principio bíblico, es esforzarse y ser muy valiente en ¿qué? En guardar la palabra. Entonces, qué importante, hermanos, en este tiempo, donde arrancamos este primer día del año, que usted sabe que lo presentamos como primicia, y que determinamos, hermano, hacer 40 días de ayuno. Agradezco a todos los que me apoyaron en este día, en este primer día de ayuno y oración para la gloria del Señor. Hermanos, tenemos que entender que vamos a crecer, porque hay gente que me dice: apóstol, yo quiero crecer en la economía y en el ministerio. Y ellos piensan que, hermano, crecer es solamente trabajar. Es como aquel que me dice: apóstol, yo diezmo y ya está, Dios me tiene que prosperar. Si usted diezma y usted no administra su economía, por más que diezme, usted va a perder todo. Entonces, usted tiene que diezmar, pero también tiene que tener una educación financiera. Usted tiene que saber que no puede gastar más de lo que usted le está ingresando. Y además, hermanos, lamentablemente cuando toco este tema, yo lo que veo es que en nuestra nación no está la cultura, no solamente de la administración, sino tampoco no está la cultura del ahorro. La gente planifica gastar inclusive el dinero antes que lo cobre. Entonces no tienen la cultura del ahorro. ¿Por qué no tienen la cultura del ahorro? Porque no tienen cultura de proyectos, no tienen cultura de sueños, no tienen cultura de expansión. Siento la presencia del Señor. Creo que Dios nos está hablando en este domingo. Algunos dicen: justo fue el hermano que no vino hoy, ¿no? Entonces a Josué le dijeron: Josué, tenés más de 2 millones de judíos que van a entrar a cruzar y van a poseer la tierra. Josué, hasta acá llegaste, bueno, ahora sí, hay un ejército que acá que va a pelear. Sí, Josué, pero para que ese ejército conquiste, vas a tener que ser valiente, vas a tener que ser forzado, pero vas a tener que guardar la palabra. Por eso es que Josué, la primera etapa para cruzar a poseer la tierra, hermanos, a los primeros que envía son a los sacerdotes y levitas, y envía el arca del pacto por delante, diciendo: Señor, tenés que ir vos delante de nosotros para que en esta nueva etapa, digan conmigo, nueva etapa, vamos de vuelta, nueva etapa, Señor, tú me des la victoria. Entonces comenzamos el año, y le vuelvo a decir, hermanos queridos, a mí no me gustaría vivir lo mismo que he vivido en el 2022. Yo creo que tenemos que vivir cosas mucho más profundas y cosas más gloriosas. Y creo que, hermanos, no solamente nos vamos a esforzar, vamos a ser valientes, vamos a guardar la palabra, sino que le tenemos que decir: Señor, anda delante de nosotros en el nombre bendito de Jesús. Porque siempre que emprendemos una nueva etapa y hay expansión y crecimiento numérico para liderar, para avanzar, para conquistar, para tener mayor ingreso económico, etcétera, progresar en tu casa, siempre te tienes que preguntar qué es lo que te está motivando.
usted va a notar que cada uno de estos hombres lo que lo motivó es que Dios los mandó a hacer. Dios les envió a que ellos hicieran eso. Entonces está la planificación personal y está la planificación espiritual. Está la planificación personal donde permitimos que en esa planificación personal esté lo espiritual. ¿Y cómo lo permito? Cuando yo permito que la palabra sea verdad. Y cuando la palabra es verdad, hermano querido, es cuando uno dice: yo tengo que comenzar a manifestar esa verdad. ¿A usted no le ha pasado que usted ve que hay matrimonios que se llevan pésimo? No pasa acá, por ahí pasa en otro lado. Y usted ve que se llevan pésimo por el carácter. La mujer no lo aguanta al hombre porque el hombre es medio vaguito, y el hombre no lo aguanta a la mujer porque tiene un mal carácter. Y empieza la acusación: vos esto, vos aquello. Pero hermano, cuando se trata de hacer lo malo, se une. ¿No lo ha visto? Yo lo he visto cantidad de veces. Cuando se trata de hacer lo malo, se unen. Y hasta se ponen de acuerdo para mentir. Parecen hermanos Ananías y Zafira. Fue fuerte lo que dije, pero es verdad. Y nosotros que somos profetas, a veces hablamos con el pastor, digo: pastor, fíjate que tienen el mismo espíritu en lo que se refiere a lo incorrecto. Entonces, hermanos, por eso es que la Biblia nos enseña a unirnos al Señor y nos enseña a ser uno con el Señor. Digan conmigo: uno con el Señor. Por eso es que, hermanos, la bendición es muy individual y muy personal, porque a veces no te acompañará tu esposa y a veces no te acompañará tu esposo, pero el testimonio va a ser el respaldo de lo que Dios está en el asunto. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, en la expansión y en el crecimiento, Dios tiene que ser parte de nosotros. Miren lo que dice la Sagrada Escritura, y con esto ya dos pasajes bíblicos más. En el libro de Isaías 54:1, el Señor le habla proféticamente al pueblo de Israel en un momento difícil. Regocíjate, oh estéril, la que no ha dado a luz, o la que no daba a luz. Levántate, canción, da voces de júbilo. Dice: la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de las casadas, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, dice, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y te extenderás a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas pues, no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Sigue diciendo la Biblia, el versículo 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llenada. Es decir, Dios de toda la tierra será llenada. ¿Qué es lo que te quiere decir el Señor? Escuche bien, por favor. Cuando Dios le habla proféticamente a través de Isaías al pueblo de Israel, le estaba diciendo en un momento crítico: ¿sabes qué? Yo le hablo del versículo 4 en adelante, de 4 al 2, al 3, al 2 y al 1. Una de las cosas que le dice es que tenés que entender un principio. No solamente es tu hacedor y tu redentor, sino que tu esposo. El principio de entender de que Dios lo quiere llevar a la expansión es darle lugar al Señor que al Señor le corresponde. Porque el desafío para Dios es que nosotros entendamos que Él nos quiere llevar a una expansión y a un crecimiento. ¿Y cómo lo entendemos? Cuando comenzamos a extender el sitio de nuestra tienda, cuando comenzamos a alargar las cuerdas, cuando no somos escasos. Entonces, cuando vemos en la iglesia una mentalidad cerrada, una mentalidad egoísta, una mentalidad de avaricia, una mentalidad de codicia, una mentalidad de ventaja, una mentalidad de traición, siento la presencia del Padre, y no vemos una mentalidad de expansión donde Dios se va a involucrar, es porque, hermano, no se ha entendido paternidad, no se ha entendido Dios esposo, no se ha entendido Dios formador, no se ha entendido Dios redentor. Porque toda persona que le da lugar al Señor
inevitablemente, hermano, comienza a hacer algo. Digan conmigo, comienza a hacer algo. Es como decirte, me estoy preparando para lo que viene por delante, porque sé que Dios va a hacer algo grande en el nombre bendito de Jesús. No me voy a quedar, cuando a mí me dice el Señor, prepárate porque vienen, hermano, escuche bien la palabra esta, prepárate porque vienen tiempos de crecimiento en el ministerio. Hermano, la primera profecía o la primera palabra es prepárate. Y después dice, porque viene. Entonces, yo tengo que prepararlo a usted por la palabra y decirle, hay que haber limpieza en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay que haber un cambio de mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Digan conmigo, tengo que hacer algo nuevo, algo diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siento la presencia del Padre, lo tengo que involucrar más al Señor. Por eso 40 días de ayuno. Tengo que, hermano, ser esforzado en cumplir la palabra. Si la palabra me dice que esta es la manera en la cual yo me tengo que conducir, esa es la manera que me tengo que conducir, porque eso es lo que me llevará a tener una grande victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tócale a otro hermano y decirle, no seas escaso. Tenemos que empezar a tomar la autoridad en Dios a través de la palabra y tenemos que empezar a hacer algo. Hermano, durante muchos años yo he soñado con un montón de cosas, pero que creo que en este año 2023 yo voy a hacer algo. No sé si me entienden lo que le digo. Es decir, Dios me habló, Dios me ministró, yo tuve un sueño, tuve una revelación, pero siempre me quedaba esperando. Pero hermano, yo entiendo en este 2023 que yo tengo que empezar a moverme, porque Dios va a comenzar a mover su mano en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, quiero terminar diciéndole que en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego sigue diciendo, parafraseando un poco la historia, en el versículo siguiente o el versículo 42, que todos estaban en comunión en el repartimiento del pan y que la iglesia era consolidada y se seguía expandiendo. Hermanos, yo me hago esta pregunta: ¿cómo hizo el apóstol Pedro para que en un solo mensaje, hermanos, se convirtieran 3,000 personas? ¿Y sabe dónde tengo que ir? Tengo que ir, hermano, a Hechos de los Apóstoles capítulo 1, cuando el Señor les habló, cuando el Señor les ministró, cuando el Señor les habló del testimonio, cuando el Señor les dijo que se subieran o que estuvieran en el aposento alto y que, hermanos, estuvieran hasta el momento de ser llenados o ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Una iglesia, hermano, que camina por la palabra. Digan conmigo, por la palabra. Lo segundo, una iglesia espiritual. Digan conmigo, espiritual. Inevitablemente, hermanos, viene el crecimiento. El crecimiento vendrá a tu vida y a mi vida cuando Dios me habla y yo hago algo con lo que Dios me habla. Dios me dice y yo me comienzo a mover. Y en eso que me estoy moviendo tengo la Sagrada Escritura que me dice: camina por acá, corregí esto, cambia de mentalidad, fíjate, esto está mal, esto es incorrecto, hacé lo correcto, conducite. Entonces, hermano, yo al ser una persona que practico la Sagrada Escritura, me convierto en una persona que lo hace presente a Dios y comienzo, hermano, a manifestar la gloria de Dios y el poder de Dios, porque por la palabra que le soltó el Señor es que ellos se subieron al aposento alto y allí buscaron a Dios, y por causa de ser lleno un mensaje hizo que 3,000 personas fueran, hermanos, añadidos a la iglesia del Señor. Yo la vez pasada hablaba con una persona en base a las transmisiones que estamos haciendo los días lunes. Y esta persona me hablaba y me decía: no, porque cuando vos estás transmitiendo los días lunes tenés mucha gente que te está mirando, pero cuando yo hago un vivo no me sigue nadie. Yo le dije: siempre tienes que entender que la gente te va a seguir por lo que vos tenés. Si vos no tenés nada para dar, la gente no te va a seguir. Es así. Entonces, si vos tenés algo de Dios, la gente va a estar, porque la gente tiene hambre, la gente tiene sed, la gente necesita de la palabra, la gente necesita del Espíritu
Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y esto es para los líderes y es para mí también. Hermanos, necesitamos tener una iglesia espiritual, pero no solamente espiritual, sino una iglesia que viva la palabra, porque ser solamente espiritual sin una estructura de la palabra hace que la gente entre por una puerta y salga por la otra, hace que la gente esté muchos años sin convertirse, porque no hay doctrina, porque no hay enseñanza. Y normalmente, ¿sabe qué es lo que pasa? Porque yo lo he vivido, yo lo he visto. Hermano, hay gente que está al lado de uno porque todos le decimos sí, 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 sí. Cuando usted le dice no, automáticamente se ofende. Tocale a otro hermano y decirle, ¿no te hace acordar a alguien? Cuando usted le dice algo diferente de lo que la persona quiere escuchar, se terminan ofendiendo. Y usted va a notar que hay un alejamiento. Entonces, no estamos para decirle todo sí, porque si no vamos a crear o vamos a malcriar. ¿Qué es lo que nos pasa con los niños? A los niños, si usted le dice todo sí, hermano, mañana cuando sea adolescente, 13, 14 años, va a manifestar tal nivel de rebeldía que después vamos a tener hijos, hermanos, que en vez de que amen al Señor y estén con el Señor, van a ser personas que van a estar lejos del Señor. De hecho, la Sagrada Escritura nos enseña que si Dios nos disciplina, nos corrige, es porque nos toma como hijos. Porque si no fuéramos, ¿qué cosa? Bastardo. ¿Qué significa bastardo? Una persona no deseada. Siento la presencia del Señor, che. Entonces significa que una persona no deseada, que es bastardo, es porque para nadie tiene importancia. Pero como para el Señor usted tiene importancia y en esta casa a usted se lo valora y se le da importancia, a usted se le va a decir conforme a la Sagrada Escritura de cómo usted puede vivir una vida mejor a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo me doy cuenta que la iglesia de la antigüedad creció y se expandió, no solamente porque eran personas espirituales y obedientes, porque aún inclusive cuando en el Hechos de los Apóstoles capítulo 6 hay discordia, disensión, ya la iglesia había crecido aproximadamente a 8.000 personas por lo que se ve el registro. Primero se ganan 3.000, después 5.000 y ya después hablaban de discípulos, ya no había número. Pero en el capítulo 6 los apóstoles en medio de una discusión dijeron, nosotros no podemos dejar el ministerio de la oración y de la palabra para servir a las mesas. Entonces lo que ellos decían, necesitamos ser llenos de Dios a través de la oración, pero necesitamos tener la palabra para conducir a toda esta multitud. Entonces necesitamos tener una iglesia espiritual, necesitamos tener líderes espirituales, necesitamos tener pastores espirituales, pero también necesitamos tener líderes, pastores, diáconos, obreros. Y hermanos, la iglesia tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Porque le vuelvo a decir, lamentablemente vemos personas que conocen la Biblia para justificar sus errores y maltratar a los que están cometiendo equivocaciones. Entonces es necesario en este tiempo de expansión que cada una de estas cosas acontezcan. Es como yo sí le digo, hermanos, si ayunamos y no oramos, nos morimos de hambre. No sé si me entienden. Tenemos que ayunar, pero también tenemos que orar. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que tener comunión con el Padre. Tenemos que tener redención a través de Cristo. Pedirle perdón, pedirle al Señor que haya purificación y santificación sobre nuestra vida. Y usted cuando esté ayunando lo van a querer pinchar, el carácter se va a querer aflorar. Usted va a ver las cosas que de repente las criaturitas hicieron un grito y usted el grito lo va a tener como que resonó 3 veces más de lo que era. Hermano, porque la carne se revela ante la búsqueda del Señor. Pero sepa que la búsqueda de Dios y que el depender de la palabra te provocará la expansión. Yo siempre dije, hermanos, que toda persona que está detenida y que no crece, hermanos, porque primeramente no le creyó a Dios, porque no se trata de capacidades, no le creyó a Dios. Segundo, es porque ya tiene un molde en lo cual se adaptó al mismo y no quiere salir de ese molde. Es como cuando el bebé está en el vientre de la madre y no quiere salir. La madre puja y puja y el bebé dice no quiere salir. ¿Por qué? Porque ahí adentro está cómodo. Ahí le dan de comer,
dormir, ahí está tranquilito, tranquilita, pero cuando el bebé sale automáticamente, hermano, le meten allí una sonda para sacarla a ver si tragó algo, le pegan un chirlo para ver si reacciona, para que el bebé ya no respire más por el cordón, sino que respire a través de sus pulmones, y dice, todo nuevo. Sí, así es, hermano, cuando uno comienza a vivir una etapa totalmente diferente. Y nosotros tenemos la costumbre de llegar a la iglesia y a veces querer que el Señor se acomode a mi pensamiento. Vengo a la iglesia, Señor, vos tenés que hacer esto porque yo te lo pido. Vos me tenés que dar que, pues si no, no congrego más. Como si fuera que el Señor va a dejar de ser Dios. En realidad yo tengo que dejar de ser yo para que el Señor me enseñe, me instruya, me forme, me habilite, me capacite y yo pueda ver la gloria del Señor y pueda experimentar cosas que nunca he experimentado, en el nombre bendito de Jesús. Póngase de pie, por favor. Yo quiero crecer. ¿Usted? Bueno, pero no haga lo mismo que hizo toda la vida, hermano. Porque si usted hace lo mismo que hizo toda la vida, va a tener el mismo resultado. Va a quedarse detenido, inclusive hasta va a retroceder. Como le dije, hermano, mientras recién le explicaba de que hay gente que tiene ese despegue hacia arriba y después baja, hermano, es por ese motivo, es porque quiere sostener algo espiritualmente arriba con una mentalidad natural, con un pensamiento propio, personal, con la astucia, con el conocimiento humano. Y que hablarle del mal carácter, ¿no? Yo sé que acá hay toda gente santa y ninguno tiene un mal carácter, pues ya están santificados por Cristo, ¿no? Pero a veces nos pasa eso, hermano. Queremos utilizar, parecemos el odre viejo y queremos tener el vino nuevo. Y uno te dice, cambia el recipiente para que Dios pueda depositar lo nuevo y no se eche a perder. Yo siempre le digo, hermanos, la pobreza está acá en la cabeza. A veces digo, por más que Dios nos suelte bendición financiera, crecimiento espiritual, si nosotros no cambiamos esto, eso tarde o temprano se termina denigrando, se termina deteniendo. ¿Cómo puede ser que haya personas, hermano, que Dios los está llevando al crecimiento y siempre están igual? Están igual en la casa, están igual con la familia. Hay algo que, hermano, está sucediendo. Es porque están viviendo con el recipiente viejo, con la mentalidad vieja. Y tiene que entender que 2023 es para crecer, para desarrollarnos, para multiplicarnos, para expandirnos, para ver la gloria de Dios. Y yo quiero seguir viendo milagros en el nombre de Jesús. Entonces había gente que me preguntaba, apóstol, ¿por qué vamos a ayunar y orar? Y le dije, primero vamos a ayunar y orar por nosotros, para que seamos primicia de santificación, de purificación. Y después, ¿por qué? Para orar por esto que Dios ya nos ha hablado por boca de profeta, confirmando todo lo que nosotros estamos soltando de esta plataforma. Iglesia, tomemos conciencia. Viene un tiempo de expansión en todas las áreas. Digan conmigo, en todas las áreas. Para que todo te vaya bien, dice la Biblia, para que en todo, no te dice en algunas áreas, para que en todo te vaya bien y seas prosperado en todo lo que emprendas. Yo no quiero que el enemigo me robe nada a mí. Hermano, ¿de qué sirve llegar a fin de año? Lo único que tenés cuenta. ¿Qué significa? Que todo el 2022, hermano, el enemigo te estuvo robando todo. Y si tú haces un balance, no paraste de crecer, pero tampoco no paraste de perder el crecimiento. Y así la vida espiritual. Siento la gloria del Señor. Yo me he dado cuenta que hay veces cuando hay cosas que a mí me están afectando mi vida espiritual, yo me alejo, hermano. Bien lo dijo el Señor a través del libro de Jeremías: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No seas uno más del montón. Marquemos la diferencia, iglesia. Prima manda la jureta preta la tororo pra y toro prekendere branda la jurita prata la. Ahí en tu banco decirle: Dios, yo quiero que la palabra se cumpla en mi vida. Decirle ahí en tu banco: Padre, yo quiero que se cumpla todo lo que tú hablaste en esta casa. Yo quiero que se cumpla todo lo que hablaste en esta casa. Quiero que se cumpla sobre mi vida. Decirle al Señor: yo quiero, Señor, que se cumpla.
No serás líder por descalificar a otros. Serás líder porque calificas tú como tal. No serás líder por denigrar a otros, serás líder porque Dios te está llamando al liderazgo. La gente te va a seguir porque Dios te dio una gracia, pero para que la gente perdure vas a tener que conducirte en la palabra del Señor. Vas a ser prosperado porque la Biblia lo habla, que serás prosperado, pero la única manera de crecer en tu economía es haciendo lo que la Biblia dice también con respecto a tu economía. De la misma manera el ministerio, la visión, la expansión. Hay presencia de papá. Aleluya. Si mi rey. Hay presencia de papá. Hay presencia del rey. Sí, Jesús. Dile a Dios, yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero ser lleno, Señor. Aleluya. Oh, sí. Trae tu presencia, haz como quieras en ese lugar. Sí, mi Jesús. Oh, Rey, dile a papá, Espíritu, aleluya, sí, mi Rey. Trae tu presencia, Haz como quieras en ese lugar. Haciendo su gloria. Dala brava, ensancha el sitio de tu tienda. Ensánchalo, porque eso habla de tu fe. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones, oh, sean extendidas. No seas escaso, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Aleluya. Sí. Aleluya. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás en las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundido. No te avergüences, porque no serás afrentado, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de las afrentas de tu viudez. No tendrás memoria, porque soy tu marido, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Aleluya. Sí, hay presencia de papá. Hay poder de libertad en este día. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos a tus promesas, papá. Trae tu presencia, Sí, Jesús. haz como quieras En ese lugar. Gracias, Jesús, por este tiempo celestial y glorioso. Nos apoderamos de esta palabra y empezamos este año, Dios. Empezamos en este primer día del año como primicia de culto, de alabanza, de adoración, pero también de ayuno delante de ti. Porque nos acercamos a ti, porque te creemos. Nos acercamos a ti porque confiamos. Nos acercamos a ti porque te pedimos, hace papá todo lo que dijiste acerca de nuestras vidas. Hace papá como tú dijiste.
Aleluya. Sentimos su gloria. Sentimos su presencia. Prima manda la lluvia se. Aleluya. Haz como quieras en ese lugar. Si mi rey, como en el Pentecostés, venía. Oh, sí. Derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria. Sentimos tu gloria, papá. Sentimos tu presencia, mi rey. Sentimos tu gloria, mi Señor. Derrama de tu gloria. Sí. Sienta la presencia del Padre, que lo empodera, que lo llena desde la mollera a la planta de los pies. Y mientras el poder de Dios se mueve, haya liberación, haya libertad sobre tu vida. Mientras el poder de Dios se mueve, haya sanidad sobre tu cuerpo. La enfermedad se va de tu vida y la libertad de Dios viene a ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Oh, sentimos tu gloria, Padre. Aleluya. Tu presencia, haz como quieras En ese lugar. Dale gracias a papá, dale gracias. Ella está ministrando tu vida. Ella te está ministrando, no te va a abandonar, no te va a dejar solo, porque Él lo prometió, porque Él lo dijo así, porque Él ya lo está. Tal vez en este año tendrás que callarte la boca en más de una oportunidad. Tal vez en este año tendrás que perder amistades por causa del crecimiento. Tal vez en este año tendrás que tomar decisión. Tal vez en este año te dejen solo, te dejen sola, te abandonen, pero tu Hacedor te dice: yo estoy contigo. Tu Hacedor y tu esposo, tu padre te dice: yo estoy contigo. Tal vez lo que veas es injusto, pero el Padre te dice: es el precio que tendrás que pagar por causa de la expansión, por causa del crecimiento, por causa del desarrollo, por causa del desafío, por causa de decir sí y decir amén. Aleluya. Sentimos tu gloria, mi Rey. Trae tu presencia, haz como quieras En ese lugar. Sí, Jesús. Oh, Rey de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Solamente a ti, papá querido. Solamente a ti, Rey de la gloria. Haz como quieras en ese lugar. Sentimos su gloria, sentimos su poder, Rey. Sentimos su presencia. Sentimos tu gloria en medio de nosotros, Padre. Sentimos la autoridad de tu Espíritu, mi Rey. Oh, aleluya. Sí. Hay presencia del Padre. Hay libertad de Dios. Hay manifestación de la gloria. Aleluya. Trae tu presencia, Haz como quieras en ese lugar. Gracias, gracias. Gracias te damos solamente a ti, mi Padre.
Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en este año acontecerán cosas gloriosas y celestiales. Tal vez muchas que estuvimos esperando hace años, pero también, Señor, hemos determinado ser distintos, diferentes. Por eso es que sabemos que al ser distintos y diferentes se alcanzará lo que tanto tiempo se ha estado esperando, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Dale un fuerte aplauso a papá, dale. Solamente a Él damos la gloria. Aleluya. Oh, te bendecimos, Jesús. Hay victoria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es. Hermanos, siempre que he crecido es porque hice algo diferente. No porque hice lo mismo. Desde tener que dejar empresas para irme a otras, y obviamente tuve en contra a todos los que me rodeaban. Y me dijeron, ¿estás loco dejar esa empresa? Sí, me voy porque entiendo que Dios tiene algo más grande para mí. Y así como eso también, de tomar decisiones de irme de un lugar a otro, de una ciudad a otra, entendí, hermanos, que la única manera de que la mano de Dios se mueva es que yo tenga una actitud positiva frente a lo que Dios me está hablando. Bendecimos a los hermanos que han estado conectados. Mañana 23 horas los esperamos con lunes de oración, ¿sí? Y el día martes 19 horas nuevamente vamos a estar conectados. Bendiciones para su vida.